Muy buenos días, feliz sábado de Reinvéntate. Vamos hoy a platicar, como ya comentamos a lo largo de la semana, de un tema que cada vez está tomando más importancia, más relevancia en el mundo actual que vivimos, que es el estrés. Y para eso, pues hoy le agradezco al psicólogo Juan Carlos Fuentes Purón de Psicoexistir. Muchas gracias, Juan Carlos, por recibirme. Gracias a ti por la invitación para tu programa, para poder llegar a la comunidad de personas que te observan en estos temas tan importantes, para que la sociedad prospere, tengamos un mejor mundo y trasciendan estos conceptos para vivir mejor, más felices. Gracias por la invitación. Sí, gracias a ti. Y el estrés. Antes de comenzar, quiero invitarte. Imagínate que eres uno de estos seres que está viviendo hace millones de años en la época de las cavernas. No hay prisas, no hay mayores complicaciones, la vida está bien, estás en el paraíso, no hay estrés. Pero de repente vas caminando por ahí y te encuentras un diente, un tigre de estos dientes de sable, y entonces el cuerpo pues obviamente se prepara, hay un temor por lo que pueda ocurrir, y el cuerpo tiene una gran reacción donde va a empezar a mandar más sangre a los músculos, a quitar sangre a lo mejor de intestinos, a acelerar la frecuencia cardíaca. Empiezas a tener cambios fisiológicos, cambios de tu cuerpo que se preparan ante esta amenaza del diente de tigres de sable. Sales avante de ella y todo vuelve a la normalidad. Hoy ya no hay dientes tigres de sable, pero vivimos en un mundo tan raro, tantas necesidades que nos hemos venido creando, que entonces esa experiencia del diente tigres, del tigre dientes de sable, se nos hace ya constante hoy en día. Entonces, algo que es una reacción normal, porque entiendo que el estrés, Juan Carlos, es una reacción normal del cuerpo, ya no es tan normal cuando se hace ya una constante. Cuando a lo mejor más que efecto de una amenaza sea efecto de pensamientos que nos vamos generando. ¿Estoy en lo cierto? Ok, en tu ejemplo de las cavernas, encontramos parte del origen de lo que hoy denominamos estrés. Por ejemplo, el ser humano reacciona ante el peligro, ante las situaciones que le son inapropiadas, en tres formas principalmente. Sí. En general, tres formas. De ahí se derivan otras. Pero primero, si tienes un peligro grave donde tu vida está en riesgo, posiblemente te quedes petrificado. No reaccionas, te quedas fijo, como los pobres conejos cuando los lampareas. ¿Sí? Se quedan bloqueados. Otra reacción, buscando la supervivencia, es salir huyendo. Corres, escapas de ese tigre tan fiero que tú mencionas y entonces huyes. Tus sistemas, tu cuerpo te facilitan la huida porque los músculos, los nervios, las reacciones de tu cuerpo hacen que tengas mayor velocidad, mayor fortaleza, mayor agudeza. Huyes. Y la tercera opción es el ataque, la confrontación. Y entonces es cuando te reúnes con otros cavernícolas en tu ejemplo y entre todos con las lanzas, las piedras, lo que puedan, ¿sí?, llegan a dominar al tigre. Lo matan o lo hacen que se vaya o qué sé yo. Y entonces el ser humano aprende a reaccionar ante estos estímulos, a sobreponerse a ellos y de manera individual o grupal a contrarrestarlos. El día de hoy, en pleno año 2000, casi 20, encontramos que denominamos al estrés el mal del siglo. Así como el siglo pasado hablábamos de la depresión, ahora hablamos, además de la depresión, del estrés. ¿Sí? Además, la depresión continúa y en ocasiones hay comorbilidad. Existen síntomas relacionados con el estrés que ocasionan un estado depresivo o viceversa. Es muy común que se encuentren los dos. Perfecto. Y esto sí es en gran medida resultado de este mundo tan vertiginoso en el que nos hemos venido metiendo de lleno, ¿no? Ok, se le llama también la enfermedad del siglo porque es un elemento de carácter psicosocial. Nosotros encontramos que es un problema debido a
los elementos que van obligando al ser humano desde la sociedad, ¿sí? Entonces, esta sociedad va incluyendo algunos estímulos negativos que generan el estrés. Por eso es que a mayor número de personas y mayor exigencia social, el estrés va a ser más frecuente, más continuo, ¿ok? Pero tú hablabas muy bien del origen de la palabra y entonces encontramos que el estrés es natural en todo ser vivo, en todo ser humano en particular. Y tenemos principalmente dos tipos de estrés. El que denominamos bueno, llamado eustrés, y el que se denomina malo o negativo, llamado distrés. Además de esa primera categoría o clasificación, encontramos también que hay el estrés agudo, que cualquiera lo podemos tener como una reacción natural, es sano, es entre comillas normal. Pero también existe el estrés crónico, que es el que a la larga nos va dando padecimientos fisiológicos, enfermedades, y por eso encontramos que, por ejemplo, la gastritis, la colitis, las úlceras, algunos problemas de piel y otros más son resultado de un continuo estrés en el organismo. Y para poder hablar del estrés no podemos verlo como algo aislado. Si bien hay una sintomatología, es de un ser humano, en este caso hablamos de la persona. Y como persona le integramos como mente, emociones, cuerpo y para algunas personas alma y espíritu. Entonces vemos que el estrés no solo es causado porque hay mucha gente o porque la sociedad lo demanda. Hay múltiples factores, como incluso la personalidad del individuo. Hay personas que se estresan mucho, hay gente que todo se le resbala, decimos vulgarmente, y poco se estresa. Hay personas que manifiestan su estrés, lo demuestran, se observa, y hay personas que, como decimos, se lo tragan y es peor. Entonces, no es tan sencillo como hablar de que la sociedad lo causa. Sí es un mal social, sí es un problema de tipo psicosocial que se incrementa a mayor número de personas y convivencia, pero no es solamente un problema social. Es más bien la respuesta individual, ¿no? A lo mejor sí derivado un poco del entorno, pero en gran medida de la respuesta individual. Por supuesto. Si encontramos una persona ansiosa, aprehensiva y que posiblemente incluso en el fondo tenga inseguridad o baja autoestima, va a encontrar, va a pensar que sus herramientas para la vida, sus habilidades para vivir no son suficientes para poder cumplir con las expectativas de la sociedad. Considera que está disminuido para poder rendir en el trabajo, para aportarle a su familia, para brillar en la sociedad. Y en una sociedad mercadológicamente tan impositiva, donde quieren hacernos creer que mientras más poseemos, mientras más tenemos, más valemos, existe ahí un círculo vicioso. Ahora que mencionas esto, Juan Carlos, me viene a la mente, en esta sociedad actual, entonces sí es que nos estamos clavando más, válgase la expresión, más fuerte en el tener o incluso en el hacer que en el ser. Por supuesto, esto ya no es de esta época, viene de décadas pasadas, ¿verdad? A partir de la revolución industrial, posteriormente con las empresas de internet, la web, ahora todo lo que denominamos empresas 4.0, 5.0 que ya están creando, todo esto va generando tensiones sobre el organismo, sobre la persona y definitivamente se va olvidando el ser. Ahora, es importante que al buscar el resaltar el ser, encontremos el equilibrio en nuestra persona. Cada uno somos diferentes, tenemos características distintas, nacimos en hogares y condiciones socioeconómicas diferentes y por lo tanto cada persona encuentra su punto de equilibrio interior. Y esto es lo importante para no estar sobreestresados. Exacto. Entonces, recapitulando, no es malo tener un poco de estrés porque al final de cuentas llega a ser una respuesta normal del cuerpo y ahí tenemos el eustrés. Un poquito de estrés pues nos va a hacer a lo mejor escarbar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, a ver cuáles son esas fortalezas que tengo, cómo puedo aplicarlas y puedo ir logrando avances. Sí, se le llama tensión psicosocial. Al estrés hay autores que lo denominan tensión psicosocial. Esa tensión es la que te levanta, es la que hace que tus músculos se activen, que tu despertar sea apropiado. Decíamos hace un momento del equilibrio. Si una persona no tiene la tensión necesaria, el estrés básico para salir adelante, estudiar, trabajar, convivir, puede ser que caiga en una tremenda depresión. Va a ser una persona que se mueve lento, que es pausada, que llega a un exceso
mientras que una persona muy estresada tiene mucha tensión muscular y emocional y todo lo quiere hacer muy veloz, muy rápido, muy pronto, como en las Olimpiadas, ¿verdad? Más alto, más fuerte, más rápido. Sin embargo, busquemos un equilibrio, porque las personas que están bajas en esa tensión necesaria para la vida pueden estar criticando al que está triunfando, haciendo algo empresarial, buscando un bien social, como en el caso de tu programa, qué sé yo. Y entonces dicen, esta persona está muy nerviosa. Y es un término mal empleado que se confunde a menudo, porque nervios tenemos todos. Sistema nervioso, ¿verdad? De los animalitos, de los humanos, y nosotros en particular no podemos decir que estamos nerviosos. Perfecto. Muy bien, bienvenidos quienes están sumando a la plática de esta mañana. El tema es el estrés. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué repercusiones puede tener? ¿Cómo podemos controlarlo? Estoy platicando con el psicólogo Juan Carlos Fuentes Purón de Psicoexistir. Y ya veo que hay aquí algunos comentarios. Ángel Álvarez Acosta, saludos, un tema muy importante. Gracias, Ángel. ¿Cierto? Dice una amplia experiencia el doctor Juan Carlos Fuentes Purón, felicidades. Gracias. Roberto García, excelente charla. Gracias. Ya saben, la invitación de siempre a quienes se van uniendo a la charla, vayan dándole al botón de compartir para que vaya llegando a más personas y vayan anotando sus comentarios, sus preguntas, aprovechar esta mañana y esta herramienta tecnológica donde podemos tener esta interacción con quienes nos están viendo y así enriquecer el tema. Así un tema es. De gran importancia. En este caso es un tema pues de actualidad y que incluso se vincula a nivel laboral, pero tu programa tiene muchos temas muy diversos, es un abanico de temática muy importante para la sociedad. Entonces sería conveniente que le diéramos like, que compartiéramos todos en nuestras redes sociales, porque va a tener un beneficio para la humanidad, para la sociedad. Exacto, ese es el punto, lo has descrito bastante bien. Y normalmente vinculamos estrés con cuestión laboral. Pero, por ejemplo, no siempre tiene que ver con cuestión laboral, a veces hay cuestiones familiares, cuestiones sociales. Ya desde, no sé, te tocará ver seguramente en consulta cada vez más niños, al menos a mí en pláticas de café con amigos me toca escuchar de niños padeciendo de temas de estrés también, ¿no? Claro. No necesariamente circunscrito al ámbito laboral, no. Hoy sí, porque más adelante vamos a platicar también de algo que se está tomando fuerza, que entró en vigor ya este año, en octubre, la norma 035 de la prevención de riesgos de factores de riesgo psicosociales. Gracias. Pero va más allá también del trabajo. Sí, por supuesto. Decíamos en un principio que el estrés puede ser agudo o crónico. Entonces, si cualquiera de nosotros sufre la pérdida de un ser querido, posiblemente la pérdida de una mascota, que se extravió nuestro perrito, que tuvimos un percance vehicular, que a lo mejor de repente frenamos de golpe porque una persona se atravesó, posiblemente con las cuestiones económicas, una quincena, quien trabaja y quien tiene un pago quincenal, una quincena no llegó a cubrir todos sus gastos y ya posteriormente se recupera y se pone en orden, incluso a lo mejor unas condiciones climáticas adversas donde está en riesgo nuestra vida, en peligro nuestros bienes, en fin, una inundación, qué sé yo. Todo eso nos puede generar estrés de tipo agudo y es totalmente normal, porque como decimos, no tenemos atole en las venas, ¿verdad? Claro. Somos seres vivos, reaccionamos, nos espantamos, nos enojamos. Es mentira que por ser psicólogos vamos a estar recomendando siempre estar en perfecto estado de equilibrio. Es una necesidad, es una búsqueda, pero no es total. Los mismos psicólogos tenemos nuestro temperamento, nuestro carácter, también nos enojamos, también nos estresamos, somos humanos. Entonces, esto es normal, el estrés agudo lo podemos padecer cualquiera de nosotros, ¿sí? El problema es cuando se convierte en algo crónico o como cuando ya se vuelve un estilo de vida de la persona y no puede vivir de otra manera si no es con estrés. Hay personas que necesitan tener esa tensión, tener esa presión para poder activarse, porque si no se decaen, se deprimen. Y también entra aquí en juego un papel importante de una palabra que se llama procrastinación. Sí. Y es el hecho de que lo van postergando, no hacen las cosas y de último momento, al filo de la navaja, lo culminan. Y a lo mejor muy bien, pero dejaron pasar mucho tiempo donde estaban rumiando la idea que tenían que hacerlo y no lo hicieron. Y entonces se estresaron. Exacto, porque a lo mejor es esa persona que necesita ese empuje, ese toque de presión para poder ir saliendo adelante. Sí tiene que ver esto mucho,
o qué papel juegan nuestros pensamientos para favorecer o para frenar un poco el estrés? Es básico, precisamente en la teoría psicológica hablamos de elementos cognitivo-conductuales en donde tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo, hacer conciencia de qué es lo que nos está causando el estrés y con ello cambiar nuestro comportamiento. Si nosotros estamos acostumbrados a pensar de manera negativa, en forma pesimista, pues seguramente vamos a tener como consecuencia actos de esa naturaleza. Si somos optimistas, si somos dinámicos, emprendedores, vamos a tener éxito en función de lo que estamos tratando de hacer. Entonces una persona que solo está pensando en lo crítico, en lo malo, en cuestiones de ansiedad, en que puede llegar a suceder pero va a ser mal, ¿verdad? Entonces todo eso le va a generar mucho estrés. El bloqueo de esos pensamientos, la sustitución de ellos y después el cambio de comportamiento es indispensable para dejar de estar estresado. Independientemente que en momentos posteriores hablemos de algunas actividades que pueden canalizar el estrés para estar más tranquilos. ¿Cómo nos vamos dando cuenta antes de llegar a una consulta? Yo estoy en mi vida diaria, pero ¿cómo puedo ya comenzar a considerar si tengo que ir a consulta porque estoy cargando? Porque a lo mejor es muy frecuente escuchar, es que anda estresado, anda, por lo que tú decías, ¿no? Está nervioso, ¿no? O sea, a lo mejor es su ritmo normal. Pero ¿en qué momento sí ya yo tendría que considerar, sí tendría que acudir a una consulta porque ya me empieza a rebasar este tema del estrés? Ok, encontramos manifestaciones clínicas, hay aspectos fisiológicos y posiblemente subió la tensión arterial y la persona ya tiene hipertensión. A lo mejor existe algún otro elemento de enfermedad colateral que el médico le dijo que debido al estrés se había incrementado el cuadro, se había favorecido esa enfermedad. Posiblemente encontramos que las demás personas alrededor, no una sino muchas, nos están diciendo continuamente, nos retroalimentan: oye, estás muy nervioso, nerviosa, estás muy estresado, oye, con cualquier cosita explotas, oye, ¿de qué se trata? Siempre andas corriendo y no resuelves nada. Porque hay personas que andan corriendo o andamos corriendo pero resolvemos, y normalmente una persona que está estresada se obnubila en sus pensamientos y en su manera de ser debido a esta presión. Y entonces vamos viendo que la misma familia, la sociedad, la pareja, los hijos nos van manifestando que ven un cambio o que nuestra personalidad en general está alterada. Cuando, por ejemplo, nuestro cuerpo no reacciona de manera natural, queremos agarrar algo y se nos cae, queremos tomar algo y golpeamos contra un objeto, cuando estamos muy inquietos y pues se nos caen las cosas o no podemos hacer las actividades de manera correcta, nos vamos dando cuenta que algo está pasando, que algo falla. Si por ejemplo no podemos dormir bien a la hora de recostarnos por la noche, si nos cuesta trabajo conciliar el sueño, si el sueño no es reparador, si continuamente tenemos dolores musculares, si tenemos una alteración en la ingesta de alimentos, en la bebida o en la forma de ir al baño, por ejemplo. En fin, todas las funciones fisiológicas básicas se pueden alterar o pueden ser diferentes al resto de la familia. Y algo muy importante ante tu pregunta de cuándo acudir a consulta. Se dice que la persona que se da cuenta que tiene un problema, ya sea de estrés, depresión o lo que sea, pero se da cuenta que lo tiene, busca ayuda con su pareja, con sus amigos, con su familia y no encuentra el resultado y considera que un profesional le puede ayudar a resolver su problemática, es un candidato idóneo para la psicoterapia. Perfecto. Eso es indispensable. Sí, siempre por nuestra naturaleza social del ser humano empiezas a tener este tipo de alteraciones. Yo creo que una de las primeras terapias muy efectivas es la convivencia, ¿no? Con las personas más cercanas a ti, con tu familia, con los amigos, una buena plática, empezar a darte tus espacios. Sí. Pero sí llega un momento en el que a veces a lo mejor lo puedes manejar tú mismo a través de tus pensamientos, de las personas con quien te rodeas, pero sí llega un momento en el que necesitas ya de alguien que te guíe para poder salir adelante. Puede ser que tengas un buen autocontrol. Tú controlas tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos y diriges tus acciones. Es posible. Y entonces canalizas el estrés de manera muy sana con el trabajo o de otras maneras. Pero puede ser que no. Y entonces ante esa condición en que una persona no logra autocontrolarse, lo que denominamos apoyo social es indispensable. Entonces, en la norma 035 que referiste, viene el concepto de apoyo social dentro de un entorno de trabajo y ahí se puede respaldar al ser humano, al trabajador, para que se sienta mejor. Pero fuera de lo que es empresarial, en la vida en general, existe un concepto que se llama capital social
y no es del ámbito contable, es en el ámbito humano. Entonces, yo tengo mi propio capital humano, pero si me reúno contigo, tenemos ya un pequeño capital social. Y si tenemos a nuestras familias y hacemos células de una sociedad y nos conocemos y tenemos años de tratarnos y tenemos mucha confianza entre ambos y hay reciprocidad, vamos logrando un capital social. Este apoyo social o capital social facilita por completo el sobrellevar los problemas cotidianos. Exacto, muy bien. En el caso del ambiente laboral, cada vez, de hecho por eso es que entra en función este año esos cambios en la norma 035. Fíjate que yo había leído por ahí hace ya un par de años algunas notas emitidas por parte de la Organización Mundial de la Salud, Sí. donde refería que esperaban en sus pronósticos que para el año 2020 la depresión sería la causa número 1 de incapacidad laboral. Ya estamos a unos pasos de llegar al 2020. Este año entra en función esta norma. Sí tiene mucho que ver esos temas de un mal manejo del estrés laboral o en general, que como consecuencia puedes llegar a caer en un tema de depresión y que puede ser muy complicado. Sí, claro, claro. Hay comorbilidad en estos dos elementos, en depresión y estrés, ansiedad, y existe un tratamiento tanto psicológico como farmacológico para esto, dependiendo la profundidad o el nivel de ambas patologías. Ahora bien, nosotros sabemos que el ser humano debe motivarse para poder realizar sus estudios, su convivencia, su trabajo, su empresa. La motivación es indispensable. La motivación puede ser básicamente de dos tipos: la interior o personal, que los autores denominan intrínseca, y la externa, la que tiene que ver con objetos, asuntos materiales, acontecimientos, lo que los autores denominan motivación extrínseca. Bueno, esta separación es meramente didáctica. En realidad el ser humano se puede motivar en los dos ámbitos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tu propia persona se motiva a obtener cosas externas y las cosas externas te dan una satisfacción personal. Entonces partimos del elemento motivación. Si la persona no tiene motivación, si la persona no tiene algo que le llame la atención, que le llene, que le guste, puede caer en tristeza, melancolía o depresión, ya sea esta leve, moderada, severa o de cualquier forma. Ok, este es un elemento. Otro, cuando está presente la motivación a diario, tú y yo y todos los que nos están observando y escuchando, tenemos elementos de la vida cotidiana que nos impiden el logro de nuestras metas, que nos bloquean nuestro deseo de salir adelante. Y en ese momento, nosotros como seres humanos reaccionamos con lo que denominamos frustración. Por ello, la frustración, al impedir que nosotros consigamos la meta, nos puede llevar a la agresión, por ejemplo. Si yo me siento frustrado, te puedo agredir. Puedo agredir a mi pareja, a mis hijos, a mi propia persona, dependiendo del nivel de frustración, y también puedo agredir a las mascotas, a la naturaleza en general. Cuando esta frustración se logra resolver, le damos la vuelta al problema, lo brincamos, tenemos metas sustitutas, cambiamos hábitos, qué sé yo, logramos la satisfacción personal, se cumple con la motivación, se logran las metas y entonces ya no hay mayor problema. Pero muchas personas no han aprendido en la vida cotidiana las herramientas para afrontar esto. Y entonces, ¿cuáles son las respuestas ante una frustración que no se pudo superar? Pues en los niños están los berrinches, ¿verdad? En los niños está el pataleo, está algún tipo de comportamiento que le llamamos anormal. Pero en los adultos, entonces encontramos la depresión, el estrés, la ansiedad, como algunos más de los comportamientos con los que respondemos ante las frustraciones. ¿Y qué es lo peor de esto? Que se va derivando en una cadena que si no detenemos a tiempo puede haber tabaquismo, alcoholismo, adicción a otras drogas, comportamiento sexual indiscriminado, violencia contra la familiar, ¿verdad? Violencia social, y por ello es que ahora encontramos un núcleo social pues más dañado, más afectado con estos problemas que tú comentabas en el inicio, y por eso el tema del estrés se considera como una presión o una tensión de carácter psicosocial. A esto le agregamos el número de personas. Por ejemplo, autores teóricos de la psicología hicieron experimentos sobre poner en una caja, en un lugar, un ratoncito, y pues el ratoncito andaba a las libres, ¿verdad? De un lado para el otro. Pero luego le pusieron otro, y entonces ya el mismo espacio tenía que dividirse entre dos. Y luego vinieron 4, y luego 8, y luego más, y entonces llega un momento en que una colonia de ratones es
tan numerosa en un mismo espacio que ya no tienen el área vital para poder relacionarse, para estar bien consigo mismos y con los demás, y comienzan a morderse, a agredirse, a pelearse por el alimento, por el territorio, y ya es una lucha de supervivencia, exactamente, hasta que se pueden llegar a matar entre ellos. Eso mismo nos pasa a los seres humanos. Si nosotros vivimos en megaciudades donde estamos congestionados, donde el tránsito vehicular es insoportable, donde tenemos demasiada gente viviendo y conviviendo, donde tenemos muy distintos niveles socioculturales, donde no nos enseñan la tolerancia, no nos enseñan otros a desarrollar, porque los tenemos, otros principios, otros valores de convivencia social. Si no tenemos disciplina personal, si no sabemos hasta dónde llega mi frontera del espacio vital y mi derecho, y dónde llega el de la otra persona, para no transgredirlo, para no dañar su dignidad humana, entonces por eso se vienen a dar este tipo de problemas psicosociales. Fíjate, y es que son herramientas que ya las tenemos. Exacto. Hay que desarrollarlas. Así y hay es. que empezar desde niños. Sí. Desde que tenemos los niños. Sí, la formación. Formándolos, viene desde inculcando valores, efectivamente, exacto, porque es lo que nos va guiando. Dice la doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra española, en su libro que acaba de publicar, que cuando el ser humano no tiene un propósito, una meta sí, bien definida, sí. Entonces un sentido del para qué está aquí, sí. Entonces esa falta de sentido la empezamos a llenar con sensaciones. Así es, totalmente correcto. Y entonces es donde puede suceder esto que comentabas, ¿no? Uh-huh. Caer en temas de adicciones, en temas de cosas que me hagan sentir, como decimos, es que esto me hace sentir vivo. Y como cuando dicen compro, luego existo, ¿verdad? Compro, luego existo, sí. Así es. Sí, las compras, el alcohol, cosas muy extremas, ¿sí? O temas de agresión también. Puede haber un vacío existencial que denominamos en psicología, y este vacío nos lleva a querer compensarlo, ¿verdad? Querer llenar ese vacío con cosas materiales, con relaciones interpersonales no sanas, que ahora está muy de moda decir tóxicas, ¿verdad? Tóxicas. Bueno, ok. Denominémoslo como sea, pero al fin y al cabo hay unas malas interacciones personales cuando no tenemos un equilibrio interior, un dominio de la persona, cuando no encontramos ese sentido en la vida, ¿verdad? Entonces ya Víctor Frankl nos hablaba de el sentido o el significado del vivir. Entonces cuando hay esa teleología, cuando hay una finalidad, encontramos el sentido, y nuestros hábitos, nuestros pensamientos y emociones los vamos encauzando, dirigiendo hacia ese sentido. Cuando en la actualidad tenemos tantos estímulos que nos distraen, que distraen a los chavos, ¿verdad? Y entonces que si la tele, que el cable, que internet, que los juegos, que las redes sociales virtuales, que los amigos, las drogas, etcétera, 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 dicen, ¿para qué estudio, verdad? Qué aburrido, qué flojera, tener que concentrarse, y no le encuentran sentido a estudiar, a desarrollar una formación para posteriormente ya sea tener una carrera profesional, poner una empresa, ambas cosas, pero que tengan un sentido. Sí, yo, ¿para qué estoy aquí? Estoy más allá de respirar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. O sea, estoy para algo, ¿no? Claro. ¿Cuál es mi aporte que estoy dejando al entorno que me toca vivir? Sí, ciertamente por ahí también leía en la página del Foro Económico Mundial, recientemente publican un artículo de cómo cada vez nos estamos metiendo de manera muy fuerte en el tema del trabajo, que no logramos desconectarnos de la parte laboral. Sí. Trabajas todo el día, desde que te levantas ya estás corriendo porque tengo tantos minutos para terminar de asearme, vestirme, arrancar. Ya empiezan a llegarte algunos mensajes o algunas llamadas, pero no, porque si lo tomo me distraigo, ya llego tarde. Llegas al trabajo a correr, a hacer, terminar. A veces mal comes durante el día. Sales del trabajo y llegas a la casa a cenar, a lo mejor con la computadora al lado porque todavía hay cosas pendientes del trabajo. Terminas de cenar, te vas ya a dormir, pero estás pensando, es que mañana tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y así se transcurre la vida. Y dejamos de lado la parte personal, que no quiere decir que hay que ser irresponsables, pero sí buscando esa parte del equilibrio, ¿no? Claro. También cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer, Sí. disfrutar también a tu familia. Llegas, porque estás trabajando, a lo mejor la mayoría de con quienes he platicado que están ante un empleo, ante algún negocio, es que esto lo estoy haciendo por mi familia. Y a la hora de la hora con quien menos conviven es con la familia, porque la actividad te absorbe completamente. Sí.
Y eso tarde que temprano tiene que llevarte a un desequilibrio que te va a pasar la factura. Definitivamente. Hay personas que se dedican tanto al trabajo que se les denomina por el anglicismo workaholic o adictos al trabajo y no ven otra cosa más que el aspecto económico del trabajo. El trabajo es algo que trasciende al ser humano, que nos dignifica, que nos hace sentir muy bien, que le da sentido a la vida, pero buscábamos desde la conversación anteriormente el equilibrio, y ese equilibrio, como bien dices, tiene que ver con el tiempo libre con la familia, con el uso del tiempo recreativo, con el ejercicio físico, la buena nutrición, no nada más comer de golpe, sino concentrarnos y estar a gusto con todo ello, el poder descansar lo suficiente para que el sueño sea reparador y no solamente por cubrir el requisito. Si tienes hijos menores, bueno, estar al pendiente de sus tareas, de sus estudios, de su formación, el apoyarles en lo más posible, el tener contacto personal, físico, emocional con ellos, el saber cómo les está yendo pues, en el colegio o en donde estén, ¿verdad? Y todo eso entonces en conjunto nos da el equilibrio para liberar algo de estrés, para no estar tan presionados y para tener una vida en armonía. Porque si nos ponemos a ver el lado material, nunca va a ser suficiente el tiempo que le destinemos, sobre todo si eres autoempleado, empleado o emprendedor con el aspecto de no tener empleados a tu disposición. Bueno, el tiempo que tienes son solo 24 horas, entonces distribúyelas de manera adecuada para dormir, comer, descansar, trasladarte, pensar, reflexionar y demás. Para ello precisamente yo he creado lo que denomino el método Purón, con mi segundo apellido. El método Purón abarca la P, por ejemplo, el poder vivir con pasión, con gusto, con entrega, pero no nada más al trabajo, sino a todo lo que haces. Vas a comer, deleítate con tu comida, con tus alimentos, que sean sanos, que sean de una cantidad suficiente pero no en exceso, que puedas estar masticando adecuadamente, que tu digestión sea la adecuada, que el tiempo se dé para ello, que sepas qué estás comiendo, que lo disfrutes. Y lo mismo cuando te estás bañando, cuando estás bebiendo un vaso con agua, todos los momentos de tu vida con gran pasión y no solamente el trabajo. Perfecto. Método Purón, fíjate, bien, y con toda la experiencia, ya son 30 años de experiencia, ¿no? Sí. Que ya chavos. Estamos empezando la segunda etapa de la vida. Sí, con este tema. La nutrición, estamos exigiéndole de más a nuestro cuerpo en ese correr todos los días, exigiéndole mentalmente y físicamente también. Así es. Pero nos malnutrimos. Sí. Entonces, es como estar corriendo el coche sin aceite. Por supuesto. ¿No? Vas forzándolo y ahí llegan después los elementos físicos ante el embate del estrés. Nuestro cerebro ocupa una gran cantidad de nutrientes y energía para funcionar bien. Entonces sí es muy importante tener una alimentación muy balanceada, los micronutrientes, que nuestras células, una célula sana es una célula que está defendiendo. Claro, entonces necesitamos tener hidratación en nuestro cuerpo, buenos nutrientes a la hora de comer, no nada más por cantidad, sino por la calidad, y como decíamos, el descanso, el reposo que realmente nos haga recuperar la energía para lograr este equilibrio. Hablamos de muchas actividades, pero principalmente es esto: si estudiamos o trabajamos, nos estamos desgastando. Por lo tanto, hay que nutrirnos de manera adecuada y hay que descansar de manera correcta y proporcional. No abusar, porque entonces estás forzando la máquina, como bien dices, ¿no? Y llega un momento en que puede venir un infarto, puede haber otro tipo de problemas en la salud, que tantas ganas teníamos de hacer algo que se impiden debido a que nosotros mismos no le dimos el mantenimiento apropiado a nuestro cuerpo. Exacto. ¿Cómo podemos ir previniendo el tema del estrés? Ya nos empezamos a dar cuenta que sí estoy metiéndome de lleno en este ir y venir tan frenético, tan acelerado, sí, y empiezo ya a tener algunas consecuencias al respecto. ¿Cómo podemos ir previniendo? Veo que entra por acá también algún mensaje. Sí. Rosana Rubio, felicidades Carlos y Juan Carlos, interesante plática. Gracias Rosana, gracias, saludos. Colega. Así es, son colegas. Claro que sí, saludos. Entonces, ¿cómo podemos ir previniendo este tema? Bien, de manera práctica, de manera común, ¿verdad? Encontramos que hay múltiples actividades que pueden sacar esa tensión exagerada. Por ejemplo, hay personas que nos gusta el deporte, bueno, artes marciales, fútbol, béisbol, el deporte que te agrade.
ahí vas a sacar esa energía excedente, ahí vas a tener un tiempo dedicado para algo distinto al trabajo y entonces tu mente, tus emociones, tu cuerpo se van a dedicar a una actividad muy diferente. Esto te permite liberar estrés. Pero hay personas que te dicen, no, a mí los deportes no me gustan, mucho menos los de contacto. Por lo tanto, yo quiero jugar ajedrez, yo quiero jugar dominó. Bien, pero te reúnes con una persona, con un grupo de amigos y posiblemente ahí estén botaneando, estén conviviendo más tiempo de lo básico, pero liberas el estrés por ese medio. Hay quien dice, no, yo me concentro conmigo mismo y me gusta la lectura. Bueno, pues horas de lectura son fabulosas para poder estar en el contacto personal a tu interior, con tu interior. Y esto también te da margen para liberarte del estrés. Así como ello, si tienes una mascota, liberas mucha de la energía con tu mascota y puedes salir a caminar, a convivir y demás. La convivencia con amigos en general, un café, una comida, una cena, incluso en un baile, qué sé yo. Otras personas dicen, no, el deporte como tal no me gusta, pero la danza, el baile, la ejecución artística en el cuerpo, adelante. ¿Chiste poder hacer alguna actividad física? Que te agrade. Mover el cuerpo. De preferencia mover el cuerpo, pero si no, por lo menos que te agrade, como por ejemplo la lectura, o si tienes alguna inclinación artística por el dibujo, la pintura, ahí también liberas mucha de esa energía excedente, porque no toda la energía es física, no todo es de los músculos y del cuerpo, sino que también hay energía mental que puede estar exagerándose o bien que puede ser negativa y por lo tanto hay que sacarla y buscar ese equilibrio del que estamos hablando. Perfecto. Entonces, sí, ir dándonos el espacio para hacer esas cosas que nos llenan. ¿Sí? El trabajo, obviamente, vivimos en una sociedad en la que necesitamos estar produciendo, estar generando para también la parte material, ir pagando lo que se va necesitando. Sí. ¿Qué pasa con alguien que, oye, es que mi trabajo me tiene pero súper estresado, no me llena, pero tengo que hacerlo porque hay cuentas por pagar? Ok, hay varios enfoques. Primero, está la llamada administración del tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber manejar nuestros horarios, ver qué actividades tenemos, cuánto tiempo nos lleva y no irnos de largo con una actividad que después me vaya a alterar o estresar porque no puedo pasar a la siguiente. Entonces, primero tengo que coordinar mis acciones, administrar mi tiempo. Antes decíamos, es que la tele me quita el tiempo. Hoy las redes sociales virtuales también pueden ser grandes ladrones del tiempo. Entonces, ¿para qué las podemos usar? Para algo que sea de nuestra empresa, de nuestro trabajo o de nuestras emociones también, pero con un límite para no tener todo el día la presión de estar con las redes sociales virtuales, por poner un ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, encontramos como primer punto la administración, la organización de nuestro tiempo y nuestras actividades. Si ya lo logramos y aún así nuestro trabajo es demasiado demandante, estresante, entonces tenemos también que coordinar nuestra labor ahí. Primero, ¿por qué acepto un trabajo de esa naturaleza? Porque creo que no puedo con algo mejor, porque tengo temor a buscar un nuevo empleo, porque creo que solamente para esto voy a servir, y entonces hay que hacer un análisis personal en el interior y ver a qué se debe que estoy permitiendo que las condiciones laborales de esta empresa o este empleador me estén dañando. Otra, si no somos asertivos, si nuestra comunicación no es asertiva, difícilmente vamos a hacer valer nuestra dignidad como persona y por lo tanto poner un límite. Requerimos decir sí o no en el momento apropiado. Entonces no se trata de holgazanear, no se trata de decirle al patrón, al dueño de la empresa, no quiero hacer nada porque estoy estresado, pero tampoco permitir que nos carguen de trabajo en una sobrecarga, ¿verdad? Y entonces hay que ir buscando ese equilibrio. Si nosotros lo manifestamos con nuestro propio trabajo, con buenas habilidades, haciendo las cosas bien, pero sin dejarnos cargar tanto, con educación comentamos las cosas, hay algunos empleadores que responden muy bien. Hay empresarios que están conscientes de esto, sobre todo ahora con la norma 035. Obvio, hay personas intransigentes, dicen, no, pues a mí me vale, Aquí si no así. y se acabó. Si no te gusta, llega. Sí, Bueno, sí. también puede ser y tendremos que conseguir otro empleo. Y si nosotros somos los empresarios, con esta organización del tiempo, podemos estructurar los servicios, lo que hacemos y coordinar las labores de los demás. Esta norma, que aplica ahora en 2019 la Secretaría del Trabajo, tiene décadas que se está aplicando, obvio con otro nombre, en otros países. En Europa ya tiene décadas, en Estados Unidos y Canadá también. ¿Por qué? Porque se observa esta necesidad del trabajador para vivir en equilibrio. De ahí que yo tengo un hashtag que se llama felicidad productiva. Sí, Puedes sí, ser feliz
estar contento, disfrutar de tu trabajo y ser muy productivo, donde los empleados estén contentos y el empresario gane dinero. Exacto, porque fíjate, con esta última parte, hace poco también en una plática con amigos, de esas que comienzas a filosofar también, y surge esa pregunta, bueno, las personas más productivas son más felices, o las personas felices son más productivas. Sí, hay un círculo virtuoso por ahí que implica en estudios de carácter científico que quien es feliz puede producir más y mejor, y no necesariamente el que produce más. Hay empresas que ya están desarrollando el puesto de jefe, pero con G, jefe, gerentes de felicidad. Así es. Y también en otra plática con otros amigos dicen, oye, pero ¿a dónde estamos llegando? No, o sea, se trata de personas que tienen que estar procurando el entorno adecuado para que los trabajadores estén pues sintiéndose plenos dentro de lo que están haciendo, no caer en la holgazanería, como Claro, tú decías, no, no caer, no, estoy haciendo mi actividad, pero sé la trascendencia que mi trabajo tiene. Claro, para esto se requiere una buena comunicación. La comunicación humana es básica, con empatía y asertividad, una comunicación efectiva al interior de la empresa, ya sea de carácter vertical u horizontal, y en ambos sentidos, ¿verdad? De un lado para el otro y de abajo para arriba, de arriba para abajo. Ahora, esto es curioso porque incluso las empresas llamadas duras, aquellas empresas de manufactura, financieras a nivel mundial, lo están adoptando también, tener felices a sus empleados, y se deriva en gran parte de que la Universidad de Harvard empezó con una materia optativa, ni siquiera era obligatoria, acerca de la psicología de la felicidad. Exacto. Y ahora cambiamos el enfoque del psicoterapeuta, aquel que solamente está para resolver los conflictos, para que la persona que se siente mentalmente mal, emocionalmente decaída, lo levantemos, a aplicar la psicoterapia y la psicología en las empresas hacia la felicidad, la productividad, el gozo, el disfrute. Entonces es una psicología positiva o de la felicidad. Y esa materia en Harvard está llena, hay fila para poder llegar y cursar la materia, e incluso la Harvard Business Review y otras grandes publicaciones financieras, administrativas, que eran antes de los economicistas, ¿verdad? De gente que quería lo más exacto de la economía. Bueno, pues ahora resulta que también tienen estas tendencias de la psicología positiva. Sí, claro, porque digo, no es casual, ¿no? Esta demanda que está teniendo esta carrera. Sí. Y ya no es nada más ahí, son cada vez más universidades alrededor del mundo, claro, que van sumándose. Y empresas que en la práctica lo llevan a cabo, ¿no? Que lo están llevando. Conocemos a los grandes gigantes de la tecnología, como hemos observado sus lugares de trabajo, con lugares de recreación, de descanso, donde la persona se siente muy bien, y no con las restricciones o con el carácter típico de muchas empresas mexicanas del chicotito, del supervisor, claro, de la obligación, de la vigilancia. Eso ya no procede como anteriormente se hacía. Ahora los famosos millennials traen otras formas de vivir, otras técnicas que los que vivimos en décadas pasadas podríamos decir, oye, no, eso no va a funcionar, oye, si no lo haces con mi método no va a jalar, pero sí funciona. Claro. Hay que quitar ese prejuicio, hay que tratar de establecer el puente para poder darles la experiencia que nosotros tenemos, los conocimientos, la práctica, con esas modalidades que ellos traen. Tú hace rato decías, llega uno del trabajo, cena uno con la computadora a un lado. Pues ya no es nada más la computadora, ahora está la laptop, está la tablet, está el celular, están todo tipo de gadgets, estamos rodeados hasta del internet de las cosas. Sí, sí. Todo eso nos hace más productivos. Hace poco platicaba también con una persona que me decía, es que hay mañanas en que suena el despertador y lo apago, y no puede ser, y lo apago, y me cuesta mucho trabajo levantarme para ir al trabajo. Ya no sé qué hacer. Y lo que se me ocurrió responderle es, encuentra cuál es tu propósito de tu trabajo. Claro. O sea, ¿qué hay detrás de tu trabajo? Así es. La colegiatura de tus hijos, el servicio médico, qué impacto tiene tu trabajo en tus compañeros, en tu entorno doméstico también. ¿Para qué estás levantándote cada mañana? Porque si encuentras esto, es que entonces ya sé cuál es la trascendencia de mi trabajo y va a ser el resorte que me empuje de la cama en las mañanas cuando nos cansamos y a veces no estamos de humor, pero sé para qué voy a hacerlo y voy a soportar el cómo, pero voy a salir adelante.
por el tema que decías, a veces a lo mejor estás trabajando en algo que no me llena porque pues, fue lo único que encontré, porque creo que a lo mejor no puedo tener otra cosa más. Entonces sí es muy importante partir de autoconocernos, Así es. cuáles son mis fortalezas, qué me gusta hacer, dónde puedo, para buscar también a la hora de aplicar una solicitud de empleo, ir buscando las áreas que más se asemejen a lo que yo vivo. Así es, y te gusta. Sí, el trabajo no debe ser un fin, el trabajo debe ser un medio. Entonces, si nosotros nos levantamos pensando en que vamos al trabajo con una sola finalidad, que es el ejercer esa acción, pues entonces no vamos a encontrar mucha motivación. Si nosotros lo vemos, como bien decías, a manera de medio para lograr otras cosas, entonces nos vamos a sentir más satisfechos. Por otro lado, no confundamos, si de los 365 días, 2 o 3 nos levantamos con pereza o desmotivados, es totalmente normal, no tiene nada de malo. El problema es cuando ya se convierte en un hábito y decimos no quiero ir, y llego tarde y postergo y falto y hay una serie de inconsistencias laborales por una falta de motivación. Entonces ahí es donde hay que cambiar. Pero también hay otro aspecto. No solo basta con ver qué tipo de trabajo se presta a mi personalidad y que me gusta. Ya estoy dentro de un trabajo, ahora también me tengo que capacitar, ahora debo crecer como persona en mi desarrollo humano, pero también en lo técnico o en lo tecnológico de lo que estoy haciendo en mi trabajo, ¿sí? Porque si no, pues se va a quedar como algo rutinario, algo monótono, algo que no me llena. Entonces es un complemento, no es únicamente el trabajo, sino todo lo que le rodea. Sí, porque ciertamente, o sea, yo ya estoy en un trabajo y no se trata de que ahora todos dejemos los trabajos y vamos a ver qué es lo que... No. Dentro de lo que ya estoy haciendo, ¿cuál es la trascendencia de lo que yo hago? ¿Cuál es el impacto de lo que yo estoy haciendo? Insisto, en mis compañeros, dentro de la productividad de la empresa, dentro de mi familia, dentro de mi círculo social, dentro del entorno donde me estoy moviendo. Porque una vez teniendo claro esto, bueno, ya voy encontrando también el por qué vale la pena hacer lo que estoy haciendo. Cuando hablamos de la administración de las empresas, encontramos, por ejemplo, la parte de la planeación estratégica. Y dentro de todo este rollo teórico, sabemos que las empresas ponen en un cuadrito o anotan en una pared de una forma muy bonita la misión y la visión de la empresa. Desafortunadamente en muchas organizaciones se convierte en letra muerta, nada más lo leen una vez, se lo aprenden de memoria por una supervisión y después pasa desapercibido. Así como una empresa privada, una institución pública, tienen una razón de ser, tienen un motivo para existir sin el cual no podría permanecer la empresa o institución, los seres humanos también. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué visión tengo para lograr lo que deseo, lo que quiero? Y si estoy harto de mi trabajo, si estoy molesto, cansado, desmotivado, pues ¿qué voy a hacer? Hay lo que llamamos el famoso locus de control. Cuando la persona tiene un locus de control externo, dice lo que la vida me dé, lo que Dios me provea, lo que el destino me depare. Y cuando el locus de control interno es fuerte, es mayor, entonces decimos, a ver, esto no me gusta, lo voy a cambiar. Esto está débil, lo voy a fortalecer, como bien decías, ¿no? A ver, en esto estoy fuerte, estoy bien, voy a aprovecharlo. Y por ejemplo, si tienes un empleo y no te es suficiente el salario que percibes, pues a lo mejor tengas que estar pensando en una forma de emprender un negocio, una compañía, un servicio, una empresa, y no necesariamente como en la moda actual, ¿verdad? En que dejen los trabajos, pongan sus empresas, y ahora de qué vivo, y ahora cómo le hago, ¿no? Claro. No, hay que tener conocimientos, hay que tener experiencia, habilidades y perder el temor para realmente emprender. Entonces muchas personas tienen algo que les funciona muy bien, que es un empleo fijo, un empleo básico, donde perciben lo elemental para sus necesidades básicas y después emprenden con un producto o servicio que dominan, que les gusta y demás. Si se apasionan con lo que hacen en su nueva empresa, en su emprendimiento, va a llegar un momento en que ganen tanto que puedan dejar el empleo previo. Pero lo recomendable no es nada más brincar de golpe ni abandonar. Es que como aquí me siento mal, lo voy a dejar. No, hay que ser prácticos y hay que ver que hay una realidad en la cual subsistir. Iniciamos la plática con tu ejemplo de las cavernas y con el famoso tigre dientes de sable, que el cavernícola lo que pretendiera era supervivencia, ¿verdad? Sí. Sobrevivir ante el ataque de ese tigre. En el caso de la economía es lo mismo, necesitamos sobrevivir a los gastos, a todo lo que nos rodea, a lo material, a las demandas sociales. Y cuando nosotros lo hacemos de una manera equilibrada, fuerte, preparándonos en la vida, creando hábitos, fortaleciéndolos, entonces el estrés disminuye. Exacto. Tengo un comentario de Ángel Álvarez Acosta, dice, un dirigente
debe transmitir a su personal a cargo todos estos factores que se mencionan. Sí, por supuesto, digo, dentro de alguien que está liderando un grupo de trabajo, un equipo de personas, pues sí, la comunicación es esencial, ¿no? Y el conocer a la gente también, qué es lo que les preocupa también, y cómo ir aprovechando el potencial de cada persona dentro de las áreas donde son más. Por supuesto, si esta persona de la que se está hablando, que tiene un grupo de personal a su cargo, está siempre estresada, está insegura, está temerosa, está dando ese mal ejemplo, por decirlo así. Entonces, un líder no solamente basta con tener la visión a dónde van y llevar a todos porque sí, tiene que involucrarse, tiene que darles el ejemplo, tiene que apoyarlos incluso en algún momento, con sus experiencias propias, con algún factor externo. Ahora, por ejemplo, con esto de la norma 035, está sucediendo que hay un servicio psicológico psiquiátrico externo a las empresas donde podemos canalizar a aquellas personas que han tenido un acontecimiento traumático severo o bien que presentan una ansiedad exagerada o algún otro elemento. Un punto que no hemos platicado en esta conversación tan interesante es que en general en el idioma en que tú hables encontramos los 3 tiempos gramaticales básicos, el pasado, el presente y el futuro, independientemente de otras derivaciones. Entonces, si tú te la vives en el pasado, solo recordando lo bueno, tus experiencias de la infancia, lo bonito y demás, estás fijado en ese periodo y no puedes avanzar a lo que viene. Si en ese pasado encontraste experiencias muy negativas, muy malas, a lo mejor estás tan fijado ahí que te deprimes y vives todo el tiempo lamentándote de lo que sucedió. Lo que pasó. Bien, pero ¿qué sucede si lo haces a la inversa, hacia el futuro? Ok, vamos a planear, vamos a tener visión, necesitamos ver hacia dónde nos dirigimos, pero si exageramos en el futuro, vamos a estar queriendo vivir antes de tiempo, antes de que se presenten las oportunidades, los problemas, las acciones, y eso nos va a generar ansiedad, porque estamos viviendo un futuro que como tal es incierto, no tenemos el control sobre ello, y hay una gran ansiedad y esto puede provocar el estrés. ¿Qué nos queda entonces? Vivir el momento actual, el presente, y no como esos chavos que viven a reventarse y que no importa el mañana y que a ver si amaneces mañana. No, no es eso. Es un vivir latente, con conciencia, con ímpetu, con fortaleza, bien concentrado en todo lo que hacemos. Por eso el ejemplo que nos proponen con el comentario de que el líder, el jefe, tiene que aportarle a los demás, es lo mismo. Si ese líder está viviendo con pasión el presente, se está entregando de lleno, sus seguidores, sus colaboradores, con el puro ejemplo lo van a seguir. Claro, esta parte de vivir el presente, el momento actual, no quiere decir, dejemos irresponsablemente el futuro, ¿no? No, o sea, yo sé que tengo una meta personal, una meta laboral, en fin, un objetivo al cual quiero llegar a tal, sí. Está bien, o sea, me voy al futuro, a cómo me estoy viendo, pero me regreso a la hora. ¿Qué es lo que, aprovechando y viviendo intensamente la hora, qué es lo que tengo, puedo llegar a conseguir? ¿cuáles son los pasos que hoy? Claro. Porque si hoy quiero cambiar lo que hoy soy, ya no se va a poder. O sea, hoy soy el resultado de las decisiones que he tomado. Así es. Pero hoy puedo dar un giro, sí, y empezar a caminar hacia donde quiero estar mañana, pasado mañana, en un año, en 5 años. Sí. Hoy puedo empezar a dar esos primeros pasos. Sí. Mira, cuando empezó el ámbito de la psicología decían psique, alma, y luego ciencia tratado. Entonces es el estudio o el tratado del alma. Pero se dieron cuenta que el alma es un concepto etéreo, que para algunos ni siquiera existe, y entonces dijeron, no puede ser el estudio del alma. Posteriormente se dijo, bueno, es el estudio de la mente humana es psicología. Y bueno, pues la mente también es algo subjetivo, abstracto, etéreo, que no podemos palpar. Y entonces se convirtió la definición en el estudio del comportamiento humano, en el estudio de la conducta humana, que es lo que aplicamos, lo que hacemos, lo palpable. Entonces, si nosotros tenemos conductas favorables, su repercusión será una consecuencia favorable por lo regular. Obvio, hay otros elementos y factores, pero en general, si tú actúas bien, vas a recibir el bien. Si tus conductas las vas hilando, las vas uniendo a lo largo de tu vida, pues vas a generar hábitos. Si tus hábitos son de descansar temprano por la noche, levantarte muy temprano por la mañana, bañarte,
disfrutar de la higiene personal, cepillarte tus dientes, no sé, comer un desayuno saludable, prepararte, ya tener tu ropa lista o en ese momento plancharla, ajustarla, ponerla bien y salir con tiempo hacia tu estudio o trabajo, el tener el hábito de la puntualidad y no dejar para el último momento todo, ni retrasarte, el que tus hábitos te hagan ser laborioso en tu trabajo, pero que no te estreses por ello porque ya lo tienes controlado, dominado, y así con todo lo que es en tu vida, sin llegar a ser monótono o aburrido, porque sería otro extremo, ¿verdad? Claro. Los hábitos, pura disciplina marcial, pues no se puede, pero si tienes hábitos en general y lo combinas con la recreación, con el uso del tiempo libre, con la convivencia, con los deportes, con aspectos artísticos, con un tiempo para ti mismo o misma, pues también eso te va a dar felicidad. Sí, déjate sorprender también de repente por la vida. Claro, por supuesto. Y eso aplica mucho en el vivir ahora. Estamos aquí en Veracruz, tenemos el mar a un pasito. Sí, y somos muy jacarandosos. Y somos muy jacarandosos. Pues oye, de repente date la oportunidad de, me voy a la orilla del mar y quédate ahí escuchando cómo rompen las olas cuando llegas a la orilla. Sí. Pero ahí escuchando, sintiendo la brisa, viendo los colores, a lo mejor del atardecer o del amanecer. Respirando la sal, ¿verdad? Cómo huele ese salitre, ¿no? Exacto. Sí. Procurando quitar esos pensamientos de China. Ya déjate mañana. Al rato tengo que hacer. No, ahorita, en este momento. Sí. Vivimos desfasados, ¿no? Queremos vivir lo que dentro de un momento, un rato, mañana tenemos que hacer y nos olvidamos de vivir este instante, porque cuando llega aquel momento o aquel mañana ya no estamos ahí, sino que ahora vamos más adelante nuevamente. Ahora, esto que mencionas de estar frente al mar, eso de estar con uno mismo, es básico porque si hablamos de autoestima necesaria para controlar este estrés, el origen de la autoestima es el autoconocimiento. Ese es el primer punto de donde partimos para llegar a tener una autoestima en equilibrio. Ahora bien, ¿cómo logramos el autoconocimiento si solo estamos viendo la pantalla de la computadora, si solo estamos viendo las series de televisión, si únicamente estamos en el bar, en el trabajo, en la escuela, en el tránsito vehicular, por todos lados y no nos concentramos al interior de nosotros? El autoconocimiento entonces se puede dar antes de dormir, por ejemplo, en una reflexión personal de lo que hicimos durante el día y cómo podemos dejar de estresarnos para que al día siguiente podamos estar bien. Puede surgir cuando te despiertas por la mañana y te das unos instantes en lo que tu cuerpo logra activarse, ¿verdad? Se calienta la máquina, bueno, entonces comienzas a pensar, posiblemente agradecer por un nuevo día, qué sé yo, a estar en contacto contigo mismo y con tus pensamientos. También se da cuando hay oración, si tienes fe, cuando hay reflexión, cuando hay meditación, pero la cuestión es entonces darte un tiempo, un espacio para estar contigo mismo, con tu interior, conocerte y reconocerte, modificar tu interior a favor tuyo para que los aspectos materiales o externos te sean más tranquilos, más favorables. De acuerdo. Pues una charla bien interesante esta que estamos teniendo. Ya estamos llegando al momento de finalizarla, pero yo creo que por ahí tendremos oportunidad de seguir hablando del tema o muchos más de los que estuvimos platicando aquí, ¿no? La felicidad, decía Víctor Frankl hace rato que lo mencionabas y hablando del tema de la felicidad, que quizás vivimos muy fuertemente preocupados por encontrar la felicidad cuando quizás lo que deberíamos encontrar es el motivo para ser felices, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es eso que hace que la felicidad brote? Claro, y que la felicidad, así como decíamos con el trabajo, no es la finalidad. Es decir, si solo estamos buscando a lo largo, a lo lejos, un punto de felicidad, estamos olvidando el momento en el que estamos actuando a favor de esa llegada de la felicidad. Entonces la felicidad se da cuando lo haces, en el instante en que vives y no necesariamente en un punto lejano al cual vas a llegar como si fuera un destino de autobús o de avión. Claro, exacto. Muy bien, gracias, muchas gracias Juan Carlos. A lo mejor se nos quedaron algunos temas ahí en el tintero, ya podemos ir hablando más de ellos. Mencionábamos antes de empezar también, ¿no? Como parte del estrés laboral, esa parte del mobbing, que es como el bullying,
dentro de la empresa y que es un factor de estrés. Claro, también el famoso burnout, cuando el estrés es exagerado, es crónico y daña a la persona, lo quema, como decimos vulgarmente. Ese es otro de los elementos. El acoso que puede estar generando estrés dentro del trabajo o fuera de él, el hostigamiento, el acoso sexual también puede llegar a ser. En fin, hay muchos términos y no solo los que mencionabas de la norma 035, sino de la vida en general, que para poder vivir más placenteramente, más a gusto, bueno, pues tenemos que tratar. Y quisiera yo aprovechar la oportunidad para agradecerle a tu audiencia que han estado pendiente, que han estado mandando mensajes. Gracias por estar interesados en este tipo de programas que, insisto, el día de hoy me tocó a mí, me invitaste, muchas gracias. Pero lo importante es que sigan esta programación para que no sea solo este tema, sino muchos temas que ayudan en lo personal y sobre todo en lo social. Te felicito por tu programa, te felicito por tu canal, continúa con ello, no es fácil, hay que tener constancia, hay que tener invitados, tienes que participar tú también, como cuando hablas de un día específico, un día internacional, ¿no? De la no discriminación, y así como ello, muchos casos que son elementos positivos que puedes recibir a tu vida para que puedas estar mejor. Te felicito. Así es, muchas gracias. Esa es la finalidad de Reinvéntate, el poder compartir cosas que puedan aportar un granito en quien nos vaya viendo. Por eso es importante el compartir estas charlas para que vayan llegando a más gente. Nunca sabemos a quién algo de lo que platicamos aquí puede ser de utilidad. Claro, lo pudo haber necesitado y en ese instante descubrir algo bonito, algo positivo. Y a lo mejor no está en Veracruz, a lo mejor como esto llega a todo el mundo, está en otra ciudad, en otro país, ¿verdad? A lo mejor no lo está viendo en vivo y lo ve posteriormente como una repetición, pero le está sirviendo. Y eso es lo importante, la trascendencia de tu labor con este tipo de programas. Te felicito. En las estadísticas que te permite ver Facebook de lo que vas haciendo, hay reportes de gente que se ha conectado a ver los videos, como tú dices, no nada más aquí en Veracruz ni en México, fuera, por supuesto, incluso fuera del continente también. Claro. Entonces sí, estamos en un mundo que no tiene límites. Aprovechemos las herramientas que tenemos. Así es. Para impactar, pero de manera positiva. Estamos rodeados de nota roja, de muchas noticias negativas. A menudo en la política vemos solo la parte mala. En fin, todo lo que nos rodea nos está estimulando a menudo negativamente. Bueno, entonces hagamos lo propio y lo colectivo para poder tener un mundo mejor, más sano, más ecuánime, con mayor equilibrio y sobre todo tener un espacio para nuestros hijos o nietos, según sea el caso. Recordemos la frase aquella, ¿no? De que no nos preocupemos qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos. Mejor ocupémonos de qué hijos le vamos a dejar al mundo para transformarlo, para hacerlo mejor y no en esa inercia negativa que vivimos. Completamente de acuerdo con ello. La invitación para que tienen el canal de los mensajes de la página, algún tema que te interese que podamos tocar, házmelo saber y vamos buscando a la persona adecuada para poder platicar al respecto de ello. Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a quienes se nos unieron. Denle compartir y sigan al pendiente de los próximos temas. Seguiremos platicando por aquí. Por supuesto, con todo gusto. Muchas gracias por tu invitación. Muchas felicidades. Muchas gracias a ti. Feliz sábado a todos. Muy buen día.